Bueno, ¿se puede compartir de nuevo la pantalla, profe? Sí, sí, creo que ahí lo Bien, ahí está comparten habilitado, ustedes sí, nomás, sí. no hay problema. Sí, una cosita nada más, yo voy por ahí anotando algunos conceptos. En general las Sí, sí. corrientes no es que no se pueden eliminar, digamos, siempre van a existir las corrientes. Lo que se hace es Eliminar el mostrarle, efecto, digamos, que tiene claro, la corriente. mostrarle a las entradas resistencias iguales, más que nada para eliminar el efecto de las corrientes, sobre todo las de offset, ¿no? La promedio es como que siempre va a quedar ahí, pero en general como... no, perdón, la promedio, o sea, la que se elimina el efecto Claro, de la promedio. Y como la de offset generalmente es mucho más siempre está. chica, bueno, Ujú. por más que quede, no debería ser tan crítico. Que eso se minimiza con la resistencia esa que mostró mi compañero Claro, anteriormente. claro. Sí, lo importante es que no es que yo elimine las corrientes, sino que elimino o minimizo el efecto de las corrientes. El efecto, Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, ¿seguimos nomás, profe, o sí, tiene sí, alguien sí. más? Bueno, bueno implementando algunos de estos circuitos para ajustar la señal de la tensión de offset, se produce, bueno, propiamente el ajuste. Que, bueno, acá lo que da un procedimiento para ajustarlo, básicamente es apagar los generadores, o sea, dejarlos sin señal de entrada, conectar después la carga, bueno, energizar todo el sistema, y se conecta a un voltímetro, un milivoltímetro en realidad, a un osciloscopio ajustado en milivolt, en microvolt sobre la carga para medir la tensión de offset, y se varía la resistencia de ajuste, ya sea Ujú. el precio o el pote que tenga que haya implementado en el circuito, hasta ver en el instrumento de medición de voltaje que la tensión de salida se elimina, o sea, que es cero en ese momento. Ujú. Y bueno, luego se normaliza los generadores que tengan conectados a la entrada y ya, bueno, de ese momento no se vuelve a tocar más el ajuste de offset. Claro. Claro, digamos que en resumen, para el caso de la tensión de offset, medio que hay que atenerse a lo que diga el fabricante, no hay como Claro, soluciones así simples, ¿no? Bueno, eso ya está estudiado, bueno, por el diseñador. Bueno, bueno. lo que sigue son unos circuitos de medición del Ujú. voltaje de offset y de las corrientes de polarización. Ujú. Bueno, lo primero, sí, bueno, igual que en el caso anterior, se construye un circuito, en este caso con la resistencia de 50 ohms que tenemos abajo para minimizar la tensión de offset y bueno, y también las corrientes, no, la tensión de offset no, la corriente de offset y las Claro. corrientes de polarización. Eh, Supuestamente con este circuito yo ya podría considerar que no tengo corriente o que no tiene efecto sobre el voltaje salido de Es- las corrientes de polarización. Y es mínimo el de corriente de offset. claro, digamos, Entonces, minimizo el efecto de la corriente justamente para que no me afecte la medición de offset, de tensión, ¿no? claro, Solamente lo eso. que yo quiero encontrar ahora justamente es la tensión de offset. Claro. Ujú. Bueno, como no sé si comentó mi compañero antes, no sé si recuerdan que se modela con una... ¿Se ve el puntero mío o no? Sí, sí, sí. Se modela con una fuente de tensión en este punto, acá en la Ujú. entrada no inversora. Entonces, si pongo esa fuente ficticia acá, que va a ser lo que yo quiero medir, en ese momento podría considerar que acá tengo cero tensión. O sea, la de offset va a Ujú. estar en esta fuente que puse. Entonces Claro. ahí puedo usar, bueno, la ecuación típica de un circuito realimentado. Entonces acá Ujú. tengo que la tensión en la pata no inversora, en la pata inversora, perdón, sería igual a la BO, o sea, que es la tensión que tengo entre los dos puntos, sobre la suma de los dos, que es Claro. RI más RF, por la resistencia esta. Bueno, si paso dividiendo el RI, me queda directamente Ujú. que la tensión de ahí directamente puedo despejar la tensión de offset. Claro. Bueno, que es BO sobre la suma de las dos sobre RI. Bueno, y este valor es para los valores que sea de la resistencia que se eligió por el circuito. Bueno, esta resistencia 50 ohm en realidad
como dijo mi compañero antes, tenía que ser el paralelo a las dos, pero bueno, habiendo tanta Claro. diferencia, el paralelo a estas dos es prácticamente 50 ohms. Claro. Ujú. Sí, ahí es Bueno, como que hacen aproximación y dice, bueno, 50 con 5K son 50, pero básicamente. claro, exactamente. Ujú. Bueno, entonces yo lo que obtengo de este cálculo es una tensión de offset, una VIO, que luego ya lo puedo modelar en los circuitos siguientes que haga para medir las corrientes de polarización. Yo ya lo modelo como una fuente directamente eso, y me olvido la tensión de offset. O sea, supongo que está acá la tensión de offset, digamos. Ujú. Ya no la tengo que calcular entre las dos patas. Entonces, a partir de esto ya puedo calcular bueno, en una primera instancia se hace el circuito para calcular la corriente de polarización por la pata inversora, el circulario por por la pata inversora. Bueno, el procedimiento es el mismo, o sea, la tensión que tengo o sea, ahora de nuevo puedo suponer que acá hay 0 volt, entonces la tensión esta es igual Ujú. a la suma de la VIO más la caída de tensión en la RF, que es la IB menos por Ujú. por la RF. Y bueno, de ahí justamente puedo despejar la corriente de polarización de la pata inversora. Directamente queda como la diferencia entre la tensión que me dio la salida y la tensión de offset sobre la resistencia de feedback. Ujú. Y bueno, luego el otro circuito que implementamos es uno para medir la corriente de polarización por la pata no inversora. Bueno, este es más simple porque directamente se dio la tensión, entonces la tensión de salida directamente sería la tensión que tenga en este punto, que es la VIO, como en este caso, como la corriente suponemos que circula en sentido hacia el operacional, tiene una caída de tensión contraria, disculpe, contraria Sí. a la tensión de offset. Entonces acá lo que tengo de comutación salida es la diferencia entre la tensión de offset y la caída de tensión entre resistencia, que es RI por la Ujú. corriente de polarización. Y de ahí, Claro. bueno, le despejo directamente la corriente de polarización por la pata inversora. Claro. Esos serían los tres circuitos para hacer las mediciones que estén. Bárbaro. Sí, esto, digamos, serían eh, como una pequeña introducción a cuáles serían los circuitos. Después ya más adelante vamos a ver, cuando veamos lo que recomiendan los fabricantes, hay circuitos por ahí más complejos que van mejorando algunos problemas que tienen estos circuitos, pero bueno, esto sería como para no tuviera un punto de partida más o menos simple de cómo las mediría. Después en la Claro, sí, práctica a veces estos circuitos tienen algunos problemas. Una de las claro. cosas, por ejemplo, es que acá vemos que las resistencias estas que se usan son de 1 mega, ¿no? Sí, Es un poco la idea en la práctica para tratar de ampliar bien el efecto de la corriente, ¿no? claro. Porque son Igual que en el corrientes caso para chicas. medir la tensión de offset, si bien se podría haber hecho directamente poner las dos patas más y medir la tensión, esto un poco que amplifica. Bueno, además de eliminar los efectos de las corrientes de polarización, amplifica un poco el efecto de la tensión de offset para poder medir. Claro. Claro, entonces después en la práctica, bueno, me acuerdo cuando, ahora no la estamos midiendo hace unos años, pero antes cuando se ponían a medir en el laboratorio surge un montón de problemas, de ruido, por ejemplo, estas resistencias muy grandes meten mucho ruido, entonces uno quiere medir tensiones chicas y en realidad está la tensión ahí y te está variando todo el tiempo por el tema del ruido, ¿no? Después vamos a ver después Claro, en el apunte de algunos otros problemas que tienen, pero bueno, creo que está bueno como para tener una referencia así simple y después uno dice, bueno, ¿cómo lo voy mejorando? Pero esa es un poco la idea de meter este capítulo del libro porque es como que da una introducción, me parece, por el problema y cuál sería la solución más simple, ¿no? Para medir. Bueno, no sé si alguien tenía alguna duda, está muy bueno. No, estuvo muy bueno. Bueno, no sé si tenían algo más, no sé. ¿No? no, ingeniero, esta era Bueno, la última filmina, el bueno, último tema que no. perfecto. Ahí dejo de compartir. Bueno, sí está. Estuvo muy, muy bien explicado. Gracias. No, por favor, gracias a usted. Gracias a usted, ingeniero.
Bueno, no sé. Bueno, esto que hablaban recién los chicos es todo para continuo, ¿no? Para aplicaciones, o sea, son efectos que se producen cuando uso los operacionales en aplicaciones que tienen un nivel de continuo, pero no afectan mayormente cuando tengo aplicaciones en alterna, ¿no? Sobre todo cuando tengo capacitores que me cortan un poco el camino de todas estas, digamos, estos caminos que estuvimos considerando, ¿no? Bueno, ahí menciona después en el libro un ejemplo, por ejemplo, si yo pongo un capacitor a la entrada, bueno, ahí se ve, por ejemplo, el efecto de las corrientes. Yo pongo un capacitor a la entrada, no puede circular la corriente de polarización y en definitiva no podría utilizar la operación, no lo tendría polarizado, ¿no? Entonces ahí es uno de los casos, por ejemplo, donde se nota que está presente siempre la corriente de polarización, ¿no? Pero son todos efectos de continuo. Ahora la segunda presentación, digamos, abordo más toda la parte de alterna, ¿no? Cuáles son los efectos que surgen cuando lo uso en alterna. No sé, los chicos sí pudieron. Ahí compartimos. Bueno, sí, está bien. Ahí estoy viendo. ¿Se escucha bien el micrófono? Sí, acá por lo menos. Dale, gracias. Bueno, a nosotros nos tocó lo que es el funcionamiento en corriente alterna del amplificador. La respuesta en frecuencia, tiempo de crecimiento, lazo abierto, enlace cerrado y la velocidad de respuesta. Que son todas las cosas que nos interesan cuando estamos amplificando señales pequeñas o grandes. Entonces, en principio, lo que tenemos que llegar a diferenciar es qué es una señal pequeña y qué es una señal grande. Y partimos de la base de que una señal menor a 1 voltio va a ser una señal pequeña y mayor a 1 voltio una señal grande. En el caso de señales pequeñas, lo que nos va a limitar es el ruido y la respuesta en frecuencia del amplificador. El ruido porque se va a ver en magnitudes similares a lo que es la señal, que va a ser amplificado y va a ser molesto. Y bueno, la respuesta en frecuencia por la pérdida también de ganancia. En el caso de grandes señales, lo que limita es la velocidad de respuesta. Bueno, se llama velocidad de respuesta limitante, medio redundante. ¿Por qué es el factor a considerar? Porque es lo que tarda la salida en reaccionar respecto de la entrada. Bueno, en lo que es el comportamiento en corriente alterna, nosotros acá pusimos que no debe considerarse, en realidad es mínimo, entonces se desprecia en la práctica, lo que es la corriente de polarización y la desviación de voltio. Respecto de la respuesta en frecuencia, los amplificadores operacionales traen una compensación interna generalmente, por un capacitor interno de 30 picofaradios. Esto influye porque a medida que aumenta la frecuencia, se reduce la reactancia. Provoca el cambio en la ganancia del capacitor. Solo tenemos la curva de ganancia lazo abierto contra frecuencia y podemos ver cómo va cayendo por década. 20 dB, la imagen está después, no quedó acá porque era repetirlo mucho. Como caen 20 dB de ganancia de tensión por cada década, o sea que están relacionados en un factor de 10, lo que es el aumento de la frecuencia con la pérdida de ganancia del amplificador. Y la curva de respuesta, bueno, era eso, lo terminé diciendo. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, una de las características principales del amplificador operacional es la frecuencia a la cual su ganancia es igual a la unidad.
el símbolo que se utiliza para denotar esta característica es el beta, y se le da el nombre de ancho de banda con ganancia unitaria. Cámbiame. En esta gráfica se puede ver cómo varía la ganancia de lazo abierto en función de la frecuencia, y si se ve ahí en el punto donde la frecuencia es 1 mega, ese punto B sería el ancho de banda propio de la operacional, a la cual la ganancia es igual a la unidad. ¿Cambiamos? Claro. Sí, no, una cosita nada más ahí, lo que comentó tu compañero, sería justamente, ya lo habían visto en aplicados, pero para recordarle, esta curva justamente se produce por esa compensación interna que tengo, ¿no? Hay operacionales que no la tienen, entonces ahí ya va a ser más compleja esta curva y va a haber que compensarlo externamente, que por ahí ya, sobre todo el que haya rendido aplicado 2, habrá renegado con eso. Pero bueno, este es como el caso más simple, cuando vienen con compensación interna, ¿no? Claro. Bueno, existen 3 formas para medir este beta, según la hoja de datos del fabricante. La primera es como la que mostré anteriormente. Si el fabricante te da la gráfica, simplemente busca el punto beta y ya sabes cuál es el ancho de banda. Si no, la otra, el fabricante también da una especificación que se llama tiempo de subida de respuesta transitoria, y con este dato, para sacar el ancho de banda, simplemente aplicas esa fórmula. Beta va a ser igual a 0,35 sobre el tiempo de crecimiento. Y si no, otra forma de calcularlo es que si se conoce la ganancia de lazo abierto para una frecuencia en la región de corte, basta con multiplicar los 2 valores para obtener beta. Es decir, el beta va a ser igual a la ganancia de lazo abierto de esa frecuencia por la frecuencia y la señal de entrada. Y con eso obtendríamos el ancho de banda. Claro, eso sería lo que se conoce el producto ganancia ancho de banda, que es constante a lo largo de toda esta curva que cae. Entonces, en cualquier punto de la curva podría multiplicar el ancho de banda por la ganancia y debería ser una constante. Entonces ahí es como que ese beta estaría multiplicado por 1, que es la ganancia, ¿no? Es como que sería 1 por beta, tiene que ser igual a la ganancia que yo tenga por la frecuencia que yo tenga. No sé si se entiende bien. Tal cual. Entonces esa es la otra forma. Y sí, la segunda, ese coeficiente por ahí varía un poquito, pero se toma más o menos 0,35. Bueno, yo antes dije el tiempo de crecimiento, que básicamente se define como el lapso requerido para que el voltaje de salida se eleve del 10 al 90% de su valor final. Por ejemplo, para el amplificador operacional 741, en su hoja de datos dice que tiene un tiempo de respuesta de 0,35 microsegundos. Por ejemplo, si lo ponemos en configuración de ganancia unitaria y con un voltaje de entrada de 20 milivoltios, quiere decir que van a transcurrir 0,35 microsegundos para que el voltaje cambie de 2 milivoltios a 18 milivoltios en su salida. Sí, eso, lo de ganancia unitaria, eso es muy importante, ¿no? Porque se mide en esas condiciones, ¿no? Claro. Y digamos, para calcular, y bueno, eso se relaciona con la formulita de recién, que yo puedo calcular el beta igual a 0,35 sobre el tiempo de crecimiento, justamente porque ese tiempo el fabricante lo midió con ganancia unitaria, ¿no? Entonces corresponde al beta. Exacto. Es una cosa importante. Ganancia del amplificador y tiempo y respuesta en frecuencia. El efecto de la ganancia de lazo abierto sobre la ganancia a lazo cerrado para un amplificador operacional en corriente directa. Nosotros definimos como ganancia ideal en lazo cerrado a la ganancia que solamente está determinada por las resistencias externas de la configuración. Sin embargo, en la realidad, la ganancia de lazo abierto también afecta esta ganancia de lazo cerrado, tal como se muestra acá en la fórmula. En este caso de la configuración de un inversor, se puede ver que el AOL, o la ganancia de lazo abierto, incide sobre el resultado final, pero también de ahí mismo podemos deducir que mientras más elevado sea el AOL, más se va a acercar a su ecuación ideal, la ganancia de lazo cerrado. Digamos, crece el AOL, ese término se hace 0, bueno, me pasó, y se asemeja a la fórmula ideal. Claro. Ahora sí cambia. Para el caso de amplificador inversor, ocurre exactamente lo mismo.
y bueno, se puede deducir lo mismo. Claro, Acá el perdón, el Sí. AOL real no lo vamos a ver en profundidad, pero bueno, por ahí lo mencionamos ahora porque después en las mediciones en algunos casos lo mide, entonces por ahí no lo vamos a ver tan en profundidad como los otros parámetros, pero es importante también, ¿no? Uh-huh. Acá se puede ver una gráfica, que sería en la parte de abajo la ganancia al lazo abierto, como aumentando con respecto a la ganancia del lazo cerrado. Se puede ver que mientras más grande es la ganancia del lazo abierto, más se asemeja el valor al lazo cerrado del valor ideal. En la práctica se desearía que el AOL fuese al menos 100 veces mayor que la ganancia del lazo cerrado ideal, de modo que solamente el valor esté determinado por las resistencias externas y el error sea menor del 1%. Bueno, y también se puede deducir que como el AOL depende de la frecuencia, y la ganancia del lazo cerrado depende del AOL, en consecuencia la ganancia del lazo cerrado va a depender de la frecuencia también. Claro. Digamos como que la respuesta en frecuencia es propia del operacional y se traslada a cualquier circuito que yo arme, más allá de que el circuito tenga de por sí, está diseñado para tener una respuesta, poner que yo hago un filtro activo, bueno, esta respuesta va a estar metida como parte de esa respuesta de todo el filtro, ¿no? Como que es algo propio. Exacto. Bueno, yo voy a hablar del ancho de banda de pequeña señal, límites de alta y baja frecuencia. El límite de frecuencia UTI de un amplificador operacional en lazo abierto o lazo cerrado se define como el límite de alta frecuencia y el límite de baja frecuencia. En estos límites, la ganancia de voltaje baja a 0,707, que serían 3 decibeles de su valor máximo, y el ancho de banda de pequeña señal es la diferencia entre frecuencia de límite superior menos frecuencia de límite inferior. Como generalmente la frecuencia de límite inferior es pequeña, es como que no se la considera y se considera que el ancho de banda es igual a la frecuencia del límite superior. Siguiente. Pasa al siguiente film. Ahí en el gráfico se puede ver. No, anterior. Ahí en la Irmino se puede ver que si tenés, por ejemplo, una ganancia de 100 a 1 kHz, cuando se calcula, obviamente, los 3 decibeles de cada día se daría 70,7. Entonces se puede ver que la frecuencia de corte inferior sería 10 Hz y la frecuencia de corte superior sería 10 kHz, y bueno, ahí se puede calcular el ancho de banda. Siguiente. Si hay que hacer el cálculo, la medición en un laboratorio, lo que se haría es ajustar el voltaje de entrada del amplificador operacional en un valor adecuado, que puede ser 30 milivoltios, por ejemplo. Se fija una frecuencia senoidal de punto medio, que sería 1 kHz. Se mide el voltaje de la banda, se calcula la ganancia de voltaje y después se calcula el valor de la salida que se va a tener en la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. Después lo que se haría sería partiendo de 1 kHz, sería aumentando la frecuencia hasta que el nivel de voltaje de salida se cae del valor, o sea, calculado en el punto 5, ahí se obtiene el superior, y si se reduce la frecuencia se obtiene el inferior, y ya después se puede calcular el ancho de banda. Siguiente. Ancho de banda de un amplificador inversor y no inversor. Considerando que el amplificador está acoplado directamente y teniendo en cuenta que el amplificador inversor y no inversor tienen la misma estructura, lo único que varía sería por dónde se inyecta la señal, se puede determinar que la frecuencia de corte superior es, ahí está la fórmula, de cuál sería la frecuencia de corte. Siguiente. Claro, ahí, perdón, en esa formulita que vimos recién está de vuelta lo que decíamos hace un rato, el producto ganancia ancho de banda, ¿no? Como que RF más RI sobre RI, si yo lo paso multiplicando ahí con FH, me está diciendo que, lo paso multiplicando y pongo arriba B, beta por 1, de vuelta me está diciendo que el ancho de banda de ganancia unitaria por 1, o sea, la ganancia unitaria, va a ser igual a la ganancia que yo tenga en mi circuito por el FH. O sea que básicamente el costo digamos, de irme desde la ganancia unitaria hacia lo que sería la ganancia de lazo abierto es ir perdiendo ancho de banda, ¿no? De hecho, en la curva que presentaron hace un rato, en esta, por ejemplo,
Hace un rato ¿viste? Había un punto A mayúscula por acá arriba, y bueno, y si uno mira, creo que eran 5 Hz de ancho de banda que tendría para una ganancia muy alta, ¿no? Claro, ahí Entonces, en el método gráfico, ujú, pone siguiente, Jonas. Ahí si nosotros claro, queremos hacer el cálculo, lo que se puede hacer de modo gráfico es, para una ganancia de 100 se traza una recta, y donde corta la curva sería la frecuencia. ujú, En este caso sería, por una ganancia de 100 se tendría una frecuencia de corte superior de 10 kHz. Ahí se puede ver eso, que el producto es, de ganancia ancho de base, si más ganancia tenés menos ancho de banda, y menos frecuencia tenés más ancho de banda. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar de la velocidad de respuesta. Bueno, la velocidad de respuesta es el tiempo que demora en llegar al cambio en la salida sería de tensión. Entonces, ujú, por ejemplo, el amplificador operacional 741 tiene una respuesta de 0,5 voltios por microsegundo. O sea, le demora en un microsegundo 0,5 voltios. O sea, si por ejemplo ujú, tiene que llegar a 10 voltios, va a demorar, bueno, no tengo el cálculo acá, claro, pero sí, sí, se, sería se entiende se entiende lo que quiero llegar. claro. Esto ya es señal grande, ¿no? Eso es importante. Sí, esto ya es señal grande. Pasa, por favor, termina, Juana. Bueno, ¿a qué se debe esta limitación en la velocidad de respuesta que Ujú, también se denomina slew rate? Depende particularmente del capacitor de compensación. Esto se aprecia ahí en la filmina que se encuentra en el operacional, está dividido en 3 etapas. En la etapa inicial, que se encuentra el amplificador diferencial ujú, y el amplificador a espejo, abajo. La etapa intermedia está como en una caja negra de ganancia menos A, y la etapa de salida está en una ganancia unitaria que es un señor de tensión, la etapa de salida. Esta corriente, que es la que entrega el amplificador operacional, que es IA, es la que carga y descarga el capacitor de compensación, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no, quédate en el anterior. Entonces, entre la corriente IA y la capacidad del capacitor es lo que va a determinar qué tan rápido o qué tan lento sea, sea la velocidad de respuesta, que es un ujú, cambio de voltaje de salida con respecto a un tiempo. Entonces, por ejemplo, justamente en el ejemplo este del 741, la corriente esta máxima IA es de 15 microamperes. Y la capacidad de compensación es de 30 picofaradios. Entonces, por eso te da los 0,5 voltios ujú, por microsegundo del anterior filmina. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para obtener una mejor velocidad de respuesta, o slew rate, lo que se necesita es o que el amplificador entregue mayor corriente, o que el capacitor de compensación, ujú, que es importante para ese capacitor para evitar oscilaciones. Por eso es que sí, es muy importante tenerlo. Entonces, para mejorar esta velocidad de respuesta, o la corriente es más grande o la capacidad es más chica. Sí, más chica, exacto. claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Ahora sí pasa de Filmina, Jonas. Entonces, ¿cuál es el tema de el slew rate o esta velocidad de respuesta? Que a Disculpa, veces, una cosita nada más. Ahí, para no perder la oportunidad. Ahí veíamos recién que ya está de vuelta, digamos, a esta hora la tensión de salida, ¿no? Que cuando veíamos tiempo de subida no estaba la tensión, es como que ahí decir, no hay mucho problema con respecto a la tensión, a la excursión que tengo que hacer, pero ahora como tengo señal grande, ya, fíjense que ahí arriba, en la ecuación de recién, ya teníamos cuál es la tensión que quiero lograr, ¿no? claro, ahora eso es lo que quería hablar. Ujú, Por ejemplo, ahora si tenemos un seguidor de tensión, un amplificador operacional en configuración de seguidor de tensión. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, tenemos esta señal EI, que es una senoidal, que tiene una frecuencia F determinada y de una tensión pico, ahí denominada EP, de 10 voltios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entra al operacional por la entrada, obtenemos a la salida una señal que totalmente distorsionada, porque si se aprecia es casi tiene una forma parecida a una onda triangular y encima recortada en amplitud.
Esto se debe a que por ¿cómo es? La velocidad de respuesta o slew rate es menor a la pendiente o sea, la pendiente de variación de la senoidal, o tasa de cambio, que se dice de la misma senoidal, que es igual a 2pi por la frecuencia por la tensión pico de la senoidal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el slew rate es más chico, o velocidad de respuesta es más chico que esta variación de la senoidal, no la va a poder salir el amplificador operacional. Y es lo que pasa justamente en ese caso de distorsión. Entonces, al hacer eso, ponemos en una igualdad y obtenemos una fórmula para obtener una frecuencia máxima para obtener una tensión a la salida sin distorsión, que es la VOP, que esa es libre de distorsión. Eso 6,28 es 2 por pi. Entonces, con la velocidad de respuesta, que por lo general la tenemos ya por el fabricante del operacional, vamos a tratar de buscar la frecuencia máxima que vamos a poder ingresar al operacional con una tensión libre de distorsión que queramos. Y así, análogamente, para obtener la tensión libre de distorsión. Ahora, también cuando es un tema que la frecuencia máxima o límite de frecuencia superior también se pudo haber calculado por el análisis de ancho de banda o respuesta en frecuencia. Entonces tendríamos dos límites de frecuencia máxima, uno por este método y otro por el anterior que dijo mi compañero. ¿Cuál es el tema? Sí, en la práctica hacemos los dos y buscamos el menor, porque el menor es el real, es el que realmente nos va a limitar el trabajo con las señales. Y pasa, por favor, Jonás. Claro, una cosita nada más. Sí. Un poco también este sería el que me limitaría cuando son señales grandes, y el otro sería el que me limitaría más con señales chicas. Por ahí depende de la amplitud de la señal, ¿no? Por lo general este va a ser mucho menor que la señal chica, ¿no? Claro, en general la velocidad de respuesta limita la frecuencia de las señales grandes y la respuesta en frecuencia de las pequeñas señales. Eso. Exacto. Y esta última filmina es tan solo una forma práctica de lo que expliqué en forma teórica. O sea, que por ejemplo, a una tensión que queramos de 10 voltios, libre de distorsión, las pendientes que están, las pendientes trazadas son las velocidades de respuesta de 0,5 a 5 voltios por microsegundo. Están. Entonces, por ejemplo, si queremos una señal a la salida de 10 voltios libre de distorsión, aún con una velocidad de respuesta de 0,5 voltios por microsegundo, tan solo nos va a permitir hasta 8 kHz de la señal sinusoidal, por ejemplo. Esa sería la forma gráfica de verlo a lo anterior visto. Y eso es velocidad de respuesta. Claro, también se veía recién cuando hablaba de la senoidal, es como que lo que busca es el peor caso, que es cuando hace el cruce por cero, que la senoidal queda casi vertical, digamos, ahí. Entonces ahí donde se ve la otra que se hace triangular, ahí se ve el efecto de que en vez de ser así vertical, termina siendo más inclinada. Es como que dice, bueno, ¿cuál es? Ese 628 sale de que hace la derivada y la evalúa en ese punto de cruce, y dice, bueno, ¿para qué máxima tensión yo puedo mantener una derivada como la que necesitaría para mantener la forma senoidal, ¿no? Después ya si esa derivada empieza a bajar, se produce este efecto de triangulación, ¿no? Como que ese flanco así bien vertical se empieza a inclinar. Y por más que yo le pida la entrada más, como que la salida me va a empezar a dar esa pendiente y no más, ¿no? Bueno. Claro, no la puedes salir a la señal. Claro, sí, básicamente eso. Bueno, listo. Ahí después, bueno, si yo ahí les dije a los chicos que lo de ruido, eso no lo vamos a ver. Pero bueno, digo, por si ven después del libro, hay una parte que es de ruido, pero no, eso no entra. Lo mismo la compensación externa, eso no va para medidas. Bueno, este libro lo habían usado en Aplicada 2, no, eso no sé, yo lo supe usar, pero no sé si ahora lo están usando. Lo recomiendo
¿Hola? No, yo por lo menos no lo utilicé con Celdran. Ah, Yo tampoco, con Celdran Ah. tampoco. sí, por ahí, digo, quizás les puede servir también para, por ahí. Es un libro bastante, no sé cómo lo encontraron ustedes, pero es bastante práctico, va bastante a las cosas prácticas, así que por ahí está bueno para tenerlo en cuenta. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, después podemos pasar al siguiente, si quieren. Quedan Profe, menos de quedan 3 3 minutos. minutos. Ah, para que se corte, bueno. ¿Quieren que la corte y la abro de vuelta? O... Creo que Sí, Bueno, profe, sí, mejor. sería Bueno, buenísimo. listo.